días lleva un título y es Adoración verdadera. Adoración verdadera. Estuvimos tratando unos temas muy interesantes al respecto y me gustaría que hiciéramos un pequeño repasito de ese tema tan interesante que estuvimos viendo. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer una oración encomendando al Señor esta que sería nuestra segunda clase de este mes sobre esta importantísima materia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo tan lindo, tan especial que nos has dado, que nos permites podernos presentar delante de ti. Ha sido una semana de trabajo, de esfuerzo, pero aquí estamos, Señor, dándote la honra y la gloria. Y queremos, Padre, de una manera especial que tú nos sigas guiando a través de este maravilloso estudio para conocer cuál es esa forma en la cual tú como Padre te agradas de la adoración de tus hijos. Ayúdanos a ser esos verdaderos adoradores de espíritu y verdad para que tu nombre sea levantado en todo momento y en todo lugar y en nuestras vidas. Bendice a cada pastor, ministro, músico de alabanza, hermano y hermana que está allá conectado, los que estamos acá presentes. Llega ya a ese lugar donde ellos están, sea ya en su cama, en su escritorio, en su sala, donde se encuentren. Bendíceles y abre su entendimiento y ábrenos nuestra mente, Señor, por el Espíritu Santo, para poder seguir creciendo en esta gracia preciosa a través de tu palabra, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hace 8 días nosotros habíamos hecho una pregunta introductoria en la cual decíamos, para usted, ¿qué es la adoración? ¿Recuerdan? Algunos tuvieron unas respuestas muy bonitas, muy objetivas. Si mal no recuerdo, querido Pipe, tú decías que adoración es como uno doblegarse, como humillarse, ¿sí? Delante de Dios. Y vinieron otras respuestas también muy bonitas. De hecho, de esas respuestas que vinieron, también encontramos que algunos decían adoración es obediencia. Otros decían adoración encierra en sí el uno entender que la adoración que da es directamente para el Señor. Y tuvimos también participaciones muy interesantes. Recuerdan que tuvimos como un pequeño conversatorio con nuestro David Burques, a quien de hecho saludamos en el momento en que él vea esta retransmisión. Que el Señor le bendiga mucho. Y tuvimos también unos análisis muy interesantes en un diálogo continuo con el grupo. De allí tuvimos una fase introductoria con nuestra primera diapositiva que decía adoración verdadera, la adoración que agrada a Dios. De allí entonces surgió una pregunta también. Esa pregunta que hacíamos era, o que hoy la replanteo de nuevo, es: ¿conocemos a fondo cuál es esa adoración que le agrada a Dios? Ya identificamos durante estos 8 días que pasaron cómo es la forma en que nosotros estamos adorando al Señor. Nos dimos cuenta, pudimos ser un poquito más reflexivos en cuanto a la forma de adorar. Tuvimos algún cambio, precisamos algunos ajustes en los servicios del resto de la semana. Tú, amado pastor y hermano que nos estás aquí acompañando de forma virtual, ¿obtuviste algún cambio? ¿Observaste alguna transformación cuando estabas allá adorando en tu intimidad con el Señor, o en esa célula o redil o grupo de conexión, o en la iglesia o en la alabanza o en tus devocionales? ¿Observaron algún cambio en el momento de su adoración con el Señor? Estas clases son tan necesarias para el pueblo de Dios, porque lo que hace es abrir en nosotros, o más bien ampliar el espectro a través del entendimiento de las Escrituras, que realmente hay un tipo de adoración que es el que agrada a Dios. Pero eso no está enmarcando en sí
el que entonces todos tengamos que adorar de una sola manera. No, porque hay diferentes expresiones de adoración, que esa era una de las cosas que también les explicaba hace 8 días. Adoramos a Dios no solamente de la forma tradicional, que es cantando, que es aplaudiendo, que es tocando un instrumento, etcétera, etcétera, sino que también adoramos a Dios cuando oramos, sino que adoramos también a Dios cuando hablamos de Él a otras personas, sino que también adoramos a Dios cuando somos de buen testimonio ante nuestra familia, ante el barrio, ante la empresa, ante todo lugar. Allí estamos adorando a Dios con nuestra forma de vivir. Cuando nosotros comenzamos a ampliar de esta manera la percepción de que la adoración no solamente está ligada dentro de las 4 paredes de la iglesia, o que la adoración es algo exclusivamente dado a los levitas, como llamamos hoy día contemporáneos, a los músicos, a los ministros de adoración, que ellos son los únicos que tienen ese derecho a la adoración. No, entendemos que la adoración es algo globalizado. Porque les recuerdo uno de los textos que estuvimos viendo, Efesios capítulo 1, versículo 6 y versículo 12. Yo les dije que de todos tratáramos de recordar ese versículo. Y ese versículo dice que fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Entonces allí encontramos nosotros un propósito real. ¿Por qué? Y es la pregunta que muchos podemos hacernos. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Por qué Dios me dio a mí la oportunidad de vivir? Porque fuiste creado para alabanza de su gloria. Y les decía también que el último capítulo del libro de los Salmos, hay una expresión también que invita a todos los seres humanos a que alabemos a Dios de todas las formas posibles, con todos tipos de instrumentos, pero también con gritos de júbilo, con todo lo que nosotros podamos, todo lo que respire, alabe al Señor. Luego de esa introducción comenzamos a avanzar en diferentes puntos. En la siguiente diapositiva tomamos como ejemplo Juan capítulo 4 versículo 20 y 24. Allí empezamos haciendo una enmarcación de lo que es la adoración verdadera. Entonces, amado Eduardo, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Amén. El texto áureo que nosotros tomamos, Juan capítulo 4, versículos 20 al 24, decía: le dijo la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. El Señor Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora es, o que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y antes de que nosotros comenzáramos a profundizar este texto, hicimos una forma de introducción de unos aspectos que son muy importantes en cuanto al tema de la adoración y lo que ello implica. Esos puntos, antes de pasar a ellos, hice una pequeña introducción acerca de cómo el Señor Jesucristo abordó este tema con tanta amplitud y profundidad, y de esa forma Él respondió y orientó al cristiano sobre el cómo ofrecer una adoración al Padre que sea de su agrado. Vimos ahí un pequeño desglose de que en ese estudio analizaríamos lo que es la adoración verdadera, veríamos sus características a la luz de la Biblia, cómo adorar al Señor correctamente, y también profundizaríamos la enseñanza que el Señor Jesús dio a la mujer samaritana. Ya pasando a esa siguiente diapositiva, encontramos 9 aspectos acerca de lo que es la adoración. Aquí, para los que estuvimos conectados en la primera clase, es como un pequeño repaso para podernos orientar hacia la segunda parte de este estudio. Bien,
Esos 9 aspectos, en primer lugar, ¿qué es la adoración? En segundo lugar, el papel de la música en la adoración. Luego, Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. La adoración no es una actividad opcional. Hasta ahí llegamos. Alcanzamos a ver 4 puntos de los 9. Hoy esperamos, con el favor del Señor, poder ver el resto de estos puntos. Y dependiendo del tiempito que nos quede. Buenas noches. ¿Alguien está participando? Un abrazo desde México. Amén, mi paz, bendiciones. Qué rico que nos saludes. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Qué bueno estar en esta clase. Voy a estar unos 15 minuticos conectadito con ustedes, porque tenemos que predicar, pero gracias mi pastor, y estamos ahí pendientes del instituto. Y bueno, un abrazo para ti y para todos los alumnos. Amén, mi paz. Un saludo fraterno también para su merced y para todo el combo de ministros que hay por allá. Señor los siga usando grandemente y los siga bendiciendo a través de esa adoración, mi paz. Un abrazo. Bien, mis amados, el quinto punto que vamos nosotros a trabajar hoy lo vamos a ubicar de la siguiente manera. Nosotros recordamos un poquito qué era la adoración, ¿cierto? Y ya a ustedes les di un concepto general acerca de lo que era la adoración, y les expresaba en la siguiente diapositiva que la adoración tiene una raíz etimológica del latín adoratio, que significa acción y efecto de rendir culto. Les había explicado sus componentes léxicos, y encontré una deducción que es muy importante, ya la tenemos. Es que hay unas cualidades o características también que atañen lo que es la adoración, y que era no solamente adorar, sino también hablar en voz alta, expresarnos, rogar, solicitar, dar un discurso o rendir culto al Señor, ¿sí? Eso era como lo más principal. Pasando a la siguiente diapositiva, veíamos el segundo punto, el papel de la música en la adoración. Y el papel que tiene la música en la adoración es algo muy interesante para nosotros, en el cual encontramos que hubo un primer himnario que se utilizó en la antigüedad, llamado el libro de los Salmos o el rollo de los Salmos. En el Nuevo Testamento vemos aún utilizando esa misma práctica, en la cual se aconsejaba a través del apóstol, cantando entre vosotros con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, dando gracias al Señor Dios en todo. Entonces, leer o cantar con los salmos o los salmodias es algo muy interesante que se usaba en esa época, y hoy día sigue teniendo vigencia. Recuerdo bien que les había dicho que qué bueno que hoy día todavía hay algunos ministros de adoración que se esfuerzan por incorporar dentro de sus cánticos congregacionales himnos con ese contenido cristocéntrico, con ese contenido, esa letra tan linda. Y qué más cuando sacan alabanzas, o sea, las canciones rapiditas, o cuando sacan la adoración, o sea, las canciones que son lentitas o suavecitas, y que tienen ese contenido. Ay, mira, estoy leyendo por acá y encontré que esto es parte de una canción que cantamos. Eso es muy bonito, porque es que estamos cantando la palabra. No es solamente leer la palabra y predicarla, sino también cantarla. Qué hermoso que la palabra siempre tenga esa activación continua en el pueblo cristiano. Ese es el papel de lo que es la música en cuanto a la adoración. Y entendíamos aquí también que hay diferentes expresiones a través de la adoración, y que no todas las canciones también tienen un contenido igual cuando se ofrece hacia el Señor. Luego vimos algunos de los peligros que hay en lo que es la adoración. Allí tuvimos un tema muy interesante, les decía, como un pequeño foro, un pequeño conversatorio con nuestro apóstol David, y fue muy interesante. ¿Cuántos aprendimos de los aportes que nos dio el pastor? Fueron muy buenos, wow, muy buenos. Y de esa forma avanzamos también a la siguiente, que es el número 3. Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. Que el centro, como dice esa linda canción, el centro sea Jesús.
el centro de mi vida. Y ahí yo les quiero preguntar, ¿para cuántos de nosotros el Señor Jesús es el centro de nuestra vida? ¿Para cuántos de nosotros cuando venimos a congregarnos a la iglesia, el Señor es el principal objetivo por el cual venimos? Allí es donde nosotros comenzamos a descubrir el lugar tan importante que el Señor ocupa. Y aún más, yéndonos más hacia el altar, cuando venimos a adorar, ¿a quién venimos a adorar? ¿Sí? Allí es donde entonces es muy importante que nosotros comprendamos la obra de la cruz dentro de lo que es la adoración, el mensaje, qué es lo que yo estoy cantando, qué es lo que yo estoy expresando con mi adoración ante el Señor. Y hacíamos un paralelismo en que antiguamente había un mayor esfuerzo en cuanto a lo que es la creación de esos hermosos himnos que fueron y que han sido y seguirán siendo sin duda de mucha bendición para el pueblo del Señor por algunas décadas más quizás. Decíamos que en ese entonces los ministros se esforzaban por hacer unas creaciones, unas composiciones muy hermosas, muy interesantes. Se notaba el esfuerzo y la dedicación que ellos hacían. Y ni qué decir de esas letras tan profundas que tan pronto comenzaba la canción ya estábamos nosotros con los ojitos ya aguándose, agüitados, como dicen por allá en México, agüitados, no te agüites. Ya estaban allí y empezábamos esas canciones y wow, quebrantados, derramando nuestro corazón ante el altar del Señor. Esa era la música de ese entonces. Y ese paralelismo lo traemos al presente. Y si comparamos ojo, no toda, porque todavía se sacan algunas canciones buenas, ya encontramos un cambio muy definido. Y habíamos hablado de una definición de lo que se conoce hoy como el worship, que ya es una forma más clásica. Ya hoy día hay canciones de 20 minutos, de 20 y pico de minutos. Y uno, no, ¿cuándo se imaginaba uno eso? El que empezó con este tipo, digamos, de estilos, ustedes se acuerdan de Marcos Barrientos cuando él comenzó, pero es que él todo el tiempo era adoración y repita y ministra y ta. Hoy día se ha caído a una forma que todo se ha simplificado. Ya hacemos 4 o 5 acordes, un mismo círculo, y el resto cantamos poquito y que la iglesia adore, ¿sí? Ya, o sea, ya la cosa ha cambiado, el worship. No, porque es que ahora es la adoración de este estilo, de este calibre. Ahorita todos tenemos que entrar de tal o tal forma. Bien, yo comprendo que los tiempos y las décadas no son lo mismo y que los jóvenes de hoy día que adoran al Señor no se comparan con cuando éramos jovencitos hace 5 años atrás, cuando éramos un poquito más jovencitos. No comparamos esas generaciones. Sé que hay cambios. Hoy día hay una innovación tremenda. Hoy día se está creando música artificialmente, con inteligencia artificial. Ya uno, uy, esas canciones tan tremendas, y vayan a ver, ya están siendo creadas con ese tipo de métodos. Entonces uno dice, bueno, ¿qué rumbo o qué contenido es el que se está trayendo a la iglesia de hoy? Ahí entonces hacía referencia de la importancia del trabajo pastoral en cuanto a pasar un filtro en todas esas canciones que se están cantando al Señor. Amados, puede que suenen muy chévere, puede que ese ritmo sea de lo más pegajoso que ustedes se puedan imaginar. Si tu yugo es fácil, toda esa vaina y todas esas cosas de hoy día, pero miremos muy bien cuál es la letra que se está cantando en la congregación, qué sentido tiene esa letra. ¿Sí? Y hacía una pequeñísima alegoría antes de continuar, en la cual les recordaba que ya es muchas veces complejo entender la letra, entender si se le está cantando al Señor, si se le está cantando a una persona. Ya es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor ya prácticamente ha desaparecido de muchas canciones. Ya no escucha uno el nombre Jesús, ya uno no escucha el nombre Dios. Muchas veces escuchamos Él o tú, ¿sí? ¿Cómo lo han redefinido? Decía, ¿cuántos crecieron con la música de Stanislao Marino? El de la gran tribulación.
Sí. Cristo vino y su pueblo se llevó. Yo sé que hay algunos que sí crecieron con esa música. Sí. Decía Stanislao Marino en una de sus enseñanzas, justamente sobre la adoración, él decía que antes era el nombre del Señor de lo más mencionado dentro de las canciones, pero que con los años se ha ido retirando el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque es que tenemos que suavizar un poquito la música cristiana, tenemos que dinamizarla para poderla acolchar y empezar a introducir en el mundo. ¿O cómo nos vamos a ganar a la gente del mundo? ¿Cómo? Entonces ya los cristianos, muchos ministros hoy día están empezando a hacer fusiones, cantantes cristianos con cantantes mundanos, y empiezan a crear canciones con letras completamente neutras, y esas canciones ya las empezamos a escuchar en todo lado, en discotecas, en todo lado. Entonces ya uno empieza, oiga, ese no es fulano de tal. No, es que tenemos que nosotros llegar de alguna manera y alcanzar a los que están allá. El mundo, decía David Wilkerson, el mundo se ha acomodado a la iglesia, ¿sí? El mundo ha aprendido que el evangelio de hoy día ya no es como antes se lo mostraban, que era algo duro, como ese evangelio que era tomar la cruz cada día y llevarla. Ya hoy día encuentran que está chévere, esto relajado. Y entonces, ¿qué está haciendo el cristianismo de hoy en muchos de esos casos? El mundo el cristiano más bien se está acomodando al mundo. El cristiano cada día se parece más al mundo y ya está siendo más difícil. Se está pareciendo más al mundo en sus modas, pero también estamos, y centrémonos en la adoración, se están pareciendo más. Entonces ya es más complejo, amados. Ya es más difícil poder diferenciar la adoración genuina y verdadera ante Dios, porque no solamente la letra ha sufrido ese tipo de percances, sino que también la imagen del Señor en cierta manera se ha estado como minimizando dentro de ese impacto que debe generar la música, la adoración ante Dios. Yo recuerdo en mi niñez, y no es porque quiera decir, ay, los tiempos pasados eran mejor que los de ahora. No, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo estoy hablando en cuanto a este tema de lo que es la adoración. Yo recuerdo en mi niñez, yo de 8 o 10 años, allá en la iglesia, y recuerdo que llevaban gente nueva a la iglesia que iba por primera vez. Ese día esa gente pasaba ahí al altar a llorar, quebrantado su corazón, porque era tan grande el poder de la administración en la adoración y en la alabanza, que ese día esa gente comenzaba a tener una nueva vida. Eran transformados por esa unción que se movía en esas canciones. Hoy día ya es más difícil. Y entonces preguntémonos qué es lo que ha pasado, porque es que el Señor sigue siendo el mismo, la palabra de Dios sigue siendo la misma. ¿Qué es entonces lo que ha pasado? Allí es donde podemos entrar en esa reflexión y entender, siempre volver la música, siempre el mensaje principal, el mensaje de la cruz dentro de estas canciones. Y en cuarto lugar, habíamos hablado también acerca de que la adoración no es una actividad opcional, que Dios no era algo optativo, algo que no, pues venga, voy a buscar a Dios a ver qué pasa. No, la adoración necesita que sea ejecutada como tema central dentro del cristianismo. Amados, adorar es una responsabilidad de todo cristiano. Adorar es una responsabilidad de todo cristiano, lo vuelvo a decir. Es responsabilidad tuya y mía el que levantemos un altar de adoración al Señor. No es solamente, y esto nos va a llevar al siguiente punto. Dime, amada. Sí. Ok. Amén. Ok, aquí una de nuestras hermanas en la iglesia nos compartía algo que es muy interesante.
A veces cuando intentamos hacer algo para el Señor hay oposición, hay como adormecimiento, como que los hermanos son llamando al que está allá predicando, una cosa, un estupor, eso es estupor espiritual, un adormecimiento, una cosa, y ay, ahí está el pobre, por ahí dicen que una sola golondrina no hace llover. Ahí está, y los demás hermanos ahí, no, pues como está el pastor, ay, llegó el pastor, que el pastor sea el que haga que esto se prenda en fuego y tiene que movernos. Ahorita más adelante vamos a ver algo muy interesante sobre este aspecto. Pero, ¿qué pasa? Cuando vemos esa oposición, sea en el grupo, sea en lo que estemos haciendo, muy sencillo, pónganse a adorar, pónganse a cantarle al Señor. El poder que hay en la alabanza, ustedes no se imaginan tan tremendo y tan poderoso que es para romper, pase lo que pase, sea lo que sea que esté aconteciendo. Pónganse a adorar al Señor, pónganse a cantar y van a ver cómo su gloria se va a derramar en ese lugar. Entonces, por eso ustedes ven que es muy importante muchas veces que nosotros comencemos la alabanza y la adoración antes de pasar la palabra, porque se termina esa alabanza. Ustedes se han dado cuenta, hay momentos, vamos a hablarlo así un momentico antes de continuar, me parece interesante detenernos unos minuticos en esto. Cuando se está alabando, se está glorificando al Señor y se termina la alabanza como en esos periodos de gozo, de júbilo, una libertad, una cosa tremenda, eso pasa el pastor encendido en fuego y sale ese mensaje, una cosa, porque hay, como que se canta, hay libertad en la casa de Dios. Entonces hay libertad para predicar, hay libertad para enseñar. Eso es una cosa gloriosa. ¿Por qué? Porque el poder de la alabanza rompió, quebrantó todo yugo, toda atadura, y el pueblo está listo, con su corazón listo para recibir la palabra de Dios. Pero hemos notado que a veces hay otra cosa, atmósfera, como su merced lo decía hace rato. Y la atmósfera es que se termina en un tiempo de adoración, de humillación, de quebrantamiento. Hay una cosa tan linda, hay una paz, una tranquilidad después de que el Señor nos pegó la ministrada a todos nosotros. Entonces, claro, con ese quebrantamiento pasa el pastor con una inspiración para poder predicar la palabra, y esa palabra llega ya al corazón y sigue quebrantando, y eso salen los hermanitos con puros ojitos de pescadito así brotaditos de tanto llorar, pero con un gozo en el corazón, porque miren los matices que hay dentro de la alabanza. Eso es muy bonito. Y como músicos que están ahí escuchando, siéntanse afortunados de tener este hermoso ministerio de la música, porque los músicos son de las personas más sensibles al Espíritu Santo. Son los primeros que perciben la atmósfera espiritual en la iglesia. Y si tú como músico, con esa responsabilidad que tienes, vienes a servir al Señor cargado con muchas cosas, llegaste quizás de mal genio, llegaste acelerado porque tomaste mucho tinto, qué sé yo, y entonces eso va a inferir en el modo como tú vas a adorar. Eso va a inferir. Por eso la palabra nos enseña muy bien. Tenemos que nada nos estorbe, que nada nos sea impedimento ante el Señor. Que nada os estorbe, dice la Escritura, que nada os estorbe. Entonces, responsabilidad del músico es mantener su corazón limpio delante de Dios. Que esas manos, cuando las levantes, querido ministro, sean manos limpias, sin pecado, sin contaminación. No manos que uses para golpear o para cachetear, no, manos de servicio para Dios. Manos limpias. Hola. Manos limpias que glorifiquen al Señor. Amén, gracias, amado Eduardo. Bueno, en primer lugar, responsabilidad de los músicos. Y en segundo lugar, para complementar lo que decía hace rato de lo importante que es el poder de la alabanza cuando nosotros estemos glorificando al Señor, es porque hay un registro bíblico. La Biblia tiene contenido escritural sobre lo que es la alabanza. Pero mire cómo lo describe aquí en Isaías capítulo 30, versículo 32. Y lo tomo como una referencia para justificar este punto.
Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Queremos destruir la oposición espiritual del momento. Adoremos, alabemos, glorifiquemos, declaremos la victoria de Dios sobre toda situación, y esa libertad nos va a llevar a que podamos nosotros glorificar al Señor. Isaías capítulo 30, versículo 32. Bien. En esta siguiente parte cerramos este cuarto aspecto como una forma de repaso, que se describe cómo a través de la historia bíblica desde la antigüedad, allí lo tenemos ahorita en la diapositiva, cómo desde la antigüedad se dedicaron también algunos hombres a levantar altares al Señor para adorar, pero también el rey David instauró gente para adorar, y el rey Salomón instauró también músicos, levitas, que ministrasen delante del Señor día y noche allá en el altar. Hubo una planeación y hubo una ejecución. David planeó, pero Salomón ejecutó, y todo con un mismo fin: adorar al que vive por los siglos de los siglos. Y eso continuó en el Nuevo Testamento como una misión apostólica. Y además de ello, la misión apostólica también reflejaba lo siguiente: se predicaba el arrepentimiento, se predicaba la reconciliación, y luego la conversión hacia la adoración al único Dios verdadero. Porque acuérdense que siempre existía idolatría en el corazón, no solo de los gentiles, sino también de muchos judíos que adoraban diferentes deidades aparte de Dios. Pero lo que Dios trató siempre de promover es que se rindiera la adoración hacia Él, el único Dios, ¿sí? Y nosotros adoramos al único Dios que vive por los siglos de los siglos. Amén. En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver el quinto punto: la adoración pública y la adoración privada. Son dos aspectos que, al estar, digamos, unidos entre sí, no por eso signifique que sean completamente, digamos, o sea, usarlos como una forma de adoración completa, unificada. No, se puede entender: una es la adoración pública y otra es la adoración privada. Y vamos a mirar el concepto general eclesiástico de lo que indica que las reuniones de la iglesia guardan una especial comunión con lo que es la adoración. Vemos aquí en esta diapositiva que la adoración no se limita al templo, pues Dios espera que adoremos en cada momento. Les decía hace rato un poquito sobre este tema. No es que, ¿para dónde voy a adorar a Dios? Amén. ¿Y el resto de días qué? No, yo solo voy y canto a la iglesia, pero a la iglesia. Yo en semana no pongo canciones, no canto en la casa, no, yo solo voy y canto en la iglesia. Pero hay hermanas que sí les gusta mucho adorar al Señor también entre semana. Entonces, para las hermanas amadas que tienen esa gran labor, que es muy pesada, esa labor de ser amas de casa, porque eso es un trabajo muy pesado, muy demandante de todo, de tiempo, de todo. Para muchas hermanas lo más rico es cuando tienen que hacer el aseo, porque ponen la música. Y eso, si eso usted las viera con su escobita y ahí echando el pasito, pero adorando, porque están gozosas, alabando al Señor y sacudiendo y todas esas cosas que son tan tremendo, ¿sí? Y hay a veces, tristemente, personas que se molestan por eso. La misma familia: ay, mamá, usted tan cansona con esa canción, sí, que le da lata y la repite y la repite. Déjela que adore al Señor, déjela que lo alabe, déjela que lo glorifique. Eso es lo más lindo del mundo. Uno está alabando al Señor en toda la semana en la casa, y con ese gozo no tiene problema en llegar a la iglesia y ¡fum! Eso ya está uno allá alabando y también y glorificando al Señor, porque vivo en una actitud continua de adoración.
Les decía por eso que Dios no se restringe solamente dentro de las cuatro paredes, sino que Él espera que le adoremos en cada momento, en cada momento. ¿Sí? Y nuestra forma de alabar en el templo refleja lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad con Dios. Notemos algo. Creo que esto nos pasa a la mayoría. Y es lo siguiente: cuando el cristiano está bien encendido, o sea, en el fuego, mejor dicho, que está allá en esa unción, es ese tipo de cristiano, hermano, que es el que más madruga, de los primeros que llega antes del culto y ya lo ve uno ahí arrodillado, orando, buscando de la presencia del Señor, diciendo: Señor, que se derrame tu gloria, que hoy hayan milagros, que hoy hayan sanidades. Vive en una libertad, una pasión por adorar, por glorificar a Dios, por orar, una comunión. Hay un fuego encendido dentro de ese cristiano. Y esas personas son maravillosas, porque son los que siempre vemos avivados. Había un hermanito que yo le llamaba en la iglesia el hermano con gozo, porque él vivía en el gozo del Señor. El hermano con gozo, o sea, era una cosa tremenda. A ese hermano lo vi envejecer y todo, y nunca dejó de ser ese hombre de fuego, de unción, de buscar la presencia de Dios. Alababa a Dios, gloria a Dios, esa era una cosa tremenda. Y esas personas son muy dedicadas buscando del Señor, no tienen ningún problema. Una pequeña oración, ahí resultan ya bendecidos. Es una cosa tremenda. Y ni modo de decir cuando están adorando, cuando están glorificando al Señor. Entonces, ese tipo de cristianos, cuando estamos pasando como por ese momento de una relación muy linda, muy profunda con el Señor, hay mucho avivamiento. Pero cuando ese avivamiento empieza a apagarse, a bajar, entonces ya lo que antes era importante ya empieza a ocupar un segundo lugar. Ya se nos empieza a bajar ese corazón de adoradores y empezamos ya que nos empieza a costar un poquito la oración, nos empieza a costar un poquito buscar del Señor, ya nos cuesta conectarnos con la presencia del Señor. Y entonces hay algunas personas que acostumbraba uno siempre verlos en la parte de adelante y ahora ya los vemos en la parte de atrás, y ahora de vez en cuando los vemos en la parte de atrás, y ahora de vez en cuando los vemos en la iglesia. Ya vienen a veces sí, a veces no, hasta que ya no vuelve el hermanito, la hermanita. ¿Qué pasó? Se le apagó su comunión con el Señor. Ese es uno de los problemas. Ojo, y no estoy diciendo que el que le guste sentarse en la banca de atrás es porque le está pasando. No, porque si no, ay, vea, el pastor dijo que no, eso no tiene nada que ver. Cada uno sabe cómo está en su corazón con el Señor. Pero yo estoy haciendo es una referencia en cuanto al espíritu de lo que es tener ese avivamiento para adorar y buscar de el Señor. Si yo lo busco en cada momento, no voy a tener ningún problema en conectarme a través de la adoración en un momentito, en un instante. Ahí estoy ya bendecido. Entonces, como yo adoro en semana, no voy a tener problemas de venir a adorar a la iglesia. El avivamiento no es sola, esto era lo que yo les decía ahora ratito. El avivamiento no es una sola responsabilidad del pastor o del líder de alabanza. Muchos hermanos se han acostumbrado. Vale, cuidado, les describo esta panorámica. Hay hermanos que durante toda la semana nada de búsqueda con el Señor, nada de conexión con el Señor, y llegan el domingo esperando que esa alabanza esté tan poderosa, tan mejor dicho, que se abran los cielos y descienda la gloria de Dios para que se mueva el cristiano paleto, el cristiano que está un poquito frío. No, que me encienda la música. Y si no lo encendió la música, uy, no es alabanza de hoy, no, esa directora Viviana, no, eso mejor dicho, no esa palabra. Le comentaba yo a algunos hermanos lo siguiente. En cierta ocasión habíamos terminado una alabanza que nos había costado mucho esfuerzo preparar, unas canciones complejas, nuevas. Aquí los músicos sabemos cuando nos toca montar canciones nuevas, que eso es un rollo muy interesante, y cuando tiene introducciones complejas pues aún más. Y son dos conceptos, sí, son dos conceptos que vamos a aclarar. Bien, ¿qué pasó en este caso?
Se terminó ese domingo, terminamos contentos, gracias al Señor, pudimos presentar la alabanza, gloria a Dios, la iglesia bendecida, aquí y allá, ok, se acabó el servicio, ya estábamos afuera y se acerca una hermana. Ella era una hermana muy expresiva, a ella le gustaba mucho comunicar lo que sentía o cómo veía las cosas. Y llega y se acerca a la hermana y me dice: amado Fabito, ¿cómo estás? Yo bien, bien hermana, gracias al Señor. Y llega y me dice: ay, le quiero decir una cosa, esa alabanza de hoy no me gustó. Así, así. No, esa alabanza de hoy no me gustó, no sentí nada, no. Entonces yo le dije: ay hermana, la alabanza no le gustó. Sí, no me gustó. Entonces yo le dije: gloria a Dios hermana, porque es que la alabanza no era para usted, era para el Señor. Y al Señor sí le gustó porque Él se movió y se glorificó en la iglesia, ¿sí? Y hay muchos cristianos que se acostumbran a esto. Tiene que ser una cosa cargada de tanta que me mueva el piso para yo decir: uy, sí estuvo poderosa la unción. Pero vemos a ese cristiano durante todo el servicio y no hizo el mínimo esfuerzo por tratar de orar, por tratar de adorar. Allá sentado, las manos en los bolsillos, o con su celular, o con su chiclecito, sus cositas ahí. No puso nada de esfuerzo para buscar a Dios a través de la adoración. Entonces, así como, hermano, peor aún, eso viven recostándose muchas veces en el pastor, echándole la carga completa al pastor, y el pastor matándose la cabeza: cómo hago reuniones, cómo hago cultos especiales, campañas de avivamiento aquí y allá, traiga invitados, haga de todo. El mismo grupito de intercesión, los 2 o 3 únicos que vienen a orar, y el resto de la iglesia nada dedicados a buscar a Dios, y le echan esa carga a esas 2 o 3 hermanas de la administración, le echan la carga al pastor, y el pastor lo ve uno ya acabado de tanto ayunar pidiendo al Señor avivamiento, pero es que la iglesia no quiere poner de su parte, se recostaron sobre el pastor. Eso es una responsabilidad de todos los cristianos. Adorar a Dios, llamar el avivamiento, es responsabilidad de todos los cristianos, ¿sí? Lo mismo que hacen con el grupo de alabanza, le dejan al grupo de alabanza esa carga, y ellos esforzándose, no se imaginan cuánto toca ensayar para montar una sola canción. Es un esfuerzo agotador, esfuerzo físico de muchas maneras, tiempo. Y no me gustó, como la hermanita esa, no me gustó. Pues hermanos, yo creo que si uno va a la iglesia y uno busca al Señor, uno va con esa preparación: hoy voy a adorarte, Señor, hoy te voy a glorificar, hoy quiero, Señor, agradecerte todo lo que tú has hecho en mi vida, hoy quiero derramar mi corazón en adoración. Ese día vas a ser tan bendecido, tan bendecida, porque fuiste con disposición del corazón para adorar a Dios. Así que recuerda, no le eches toda la responsabilidad al pastor o al grupo de alabanza, echa una manito. Y quiero preguntarle, levanten su mano con toda sinceridad, no lo voy a dar para que no se pongan bravos. ¿Cuántos de ustedes oran por el grupo de alabanza? Los que están allá, ¿cuántos de ustedes oran por el grupo de alabanza? Si yo soy de los que solamente critico a los muchachos de la alabanza, que mire que cómo fueron, que con esos pelos parados pintados, que con ese pantalón descalzurriado, que yo no sé qué, que esas muchachas que... Y si yo en lugar de criticar me pongo a orar, me pongo a pedir que Dios los bendiga, que Dios los unja, que el Espíritu Santo los fortalezca, que les revele muchas cosas, que los lleve al avivamiento, va a haber una gran bendición. Entonces, eso es necesario, hermano. Dígale que está a su lado: cambia la crítica por la oración. Bien. Ningún israelita se presentaba delante del Señor con las manos vacías. Todos los israelitas, ahí hay 2 citas bíblicas para que ustedes las puedan estudiar. Les recuerdo, cuando terminemos esta clase, luego nuestro director de medios, nuestro amado Eduardo, él va a colgar o a subir al grupo
las diapositivas que estuvimos usando, ahí están los versículos y demás, para que ustedes puedan echar una repasadita y ojalá lo enseñen también en sus iglesias. Ningún israelita se presentaba delante del Señor con las manos vacías. El más pudiente traía grandes ofrendas ante el Señor, bueyes o toros engordados, de lo mejor de las ovejas, de lo mejor del trigo, de todas esas cosas que en la antigüedad se usaban de acuerdo al antiguo pacto. Y el que menos podía traía, así fuera un puñadito de harina, así fuera una tortolita, lo que pudiera de acuerdo a su disponibilidad, de acuerdo a sus fuerzas, a sus recursos. Pero ninguno, absolutamente ninguno, se presentaba con las manos vacías delante del sacerdote en el momento del sacrificio. Ustedes imagínense, llego yo y voy al sacrificio. Metámonos en un momento cómo era la antigua ley. Cuando alguien fallaba ante el Señor, cuando alguien pecaba ante el Señor, tenía que presentar una ofrenda por expiación, ir ante el sacerdote presentaba, mecía la ofrenda, la presentaba, se quemaba, etcétera, el sacrificio, y de esa forma quedaba cubierto el pecado de la persona. Entonces imagínense una persona que estuvo haciendo sus cosas, sus fechorías en la semana, fue el día del sacrificio y llega ya, bueno, el turno, por fila, ¿no? Mi turno, y llega el sacerdote y le dice, ¿y dónde está su ofrenda? No, no traje. Entonces el sacerdote le diría, pues entonces ¿para qué vino? ¿Cierto? No, no traje, entonces ¿para qué vino? ¿Sí? Miremos nosotros cómo es de importante cuando venimos a adorar al Señor, con qué venimos a adorar, qué traes allá en tus manos. Mírate tus manos un momentito así. ¿Qué tengo en mis manos para ofrecer al Señor? No lo mires como algo físico, míralo como algo espiritual. ¿Qué tengo para ofrecerle al Señor? ¿Gratitud? ¿Gozo? ¿O qué otra cosa? ¿Puedo traer mi corazón vuelto pedazos? Bueno, tráigalo y ofrézcaselo al Señor, porque Él dijo que hallaríamos descanso. Pero no se presenten sin nada para el Señor. Siempre traigan algo, no vengan con las manos vacías, no vengan aquí así o en sus iglesias como que yo no pongo la mínima parte mía, que es adorar al Señor, y quiero venir allá parado todo el rato ahí callado, algunos quizás con cara de chupalimón, o sea, como de mal genio, qué sé yo, y así quieren que salir diferente. Salió como entró. Llegué cargado a la iglesia y salí cargado porque no puse nada de mi parte, ni por orar ni nada. Así es como difícil. Lo que se busca es que en la iglesia haya una transformación a través de la adoración, pero también transformación a través de la palabra. Pero ¿saben qué es lo que también ayuda mucho? La atmósfera espiritual en que se está adorando. Cuando hay una atmósfera linda en que la gente está conectada con el Señor, los hermanos están conectados con el Señor, los músicos están conectados con el Señor, pues esa atmósfera va a contagiar a todos los que vengan. Y el que vino quizás sin ganas de venir, o quizás pensando que era el último día que venía, ese día va a ser transformado por el poder de la administración, el poder de la alabanza, el poder de la fluidez del Espíritu Santo en ese lugar. Esa es la importancia, pero no vengamos con las manos vacías a la casa del Señor. Por último, falsas expectativas de culto nos relajan para demandar y no para aportar al avivamiento. Falsas expectativas, ¿sí? Hoy quiero que esa alabanza, mejor dicho, bueno, pues si yo quiero que esa alabanza fluya, entonces yo voy a llegar hoy y voy a fluir en la presencia del Señor. Voy a derramar mi corazón delante de Él para que Él sea glorificado. Sexto lugar, adoración y servicio. Adoración y servicio. La adoración no es teórica ni abstracta. La adoración y el servicio van ligadas. Adoración y servicio van ligadas. Mateo 4:10 nos dice: entonces Jesús le dijo: vete,
Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorar va ligado al servicio, mis amados. Y aquí quiero detenerme un momento para hablarle a los músicos con todo el amor, con todo el amor. Hay muchos músicos que aman servir al Señor. Hay muchos músicos que les gusta cantar, tocar sus instrumentos allá adorando al Señor. Qué bonito, qué lindo. Y disfrutan cuando hay invitaciones y van y sirven. Gloria al Señor. Qué bonito eso. Eso es maravilloso. Pero hay un problema actual. Hay mucho deseo de altar, pero poca voluntad para servir. Queremos ser plataformistas, queremos ser vistos de todo mundo, que digan qué hermoso cantas, qué hermoso adoras, cómo tocas ese instrumento de maravilloso. Oh, gloria a Dios, qué bendición. Hermano, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con tu actitud como servidor para el Señor? La adoración y el servicio van ligados. Hay muchos músicos que solo vienen a cantar y cantaron y se fueron, pero nunca los vemos ayudando siquiera a limpiar una banca, siquiera a barrer la iglesia. No los vemos llegando un poquito antes. Saben que el pastor está haciendo algunos arreglos y tienen un tiempito, no vienen. Y el pastor ahí atareado corriendo, echando brocha, rodillo, como sea, y corra. Y una iglesia, y no solo el pastor. Qué duro eso. Músicos que dicen: no, es que yo soy el adorador, yo soy el salmista, a mí no me pongan en nada, yo solo soy exclusivo, vengo exclusivamente a cantar, hago el toque y me voy de la iglesia, porque ya vine y hice lo mío. Soy el músico, soy el adorador. No los vemos con una actitud de servicio. Y eso duele, profundamente duele. Miren, yo no sé si tenga mucho que ver la formación que todos hemos tenido de las iglesias donde empezamos, pero a mí me enseñaron, y se lo voy a compartir, que para yo poder llegar al altar, primero tuve que pasar por los diferentes ministerios de la iglesia. ¿Y saben cómo comencé? Como el muchacho que lavaba los baños, como el muchacho que barría la iglesia, como el pelado que limpiaba las sillas. Y yo era ahí limpiando y los músicos allá ensayando, y yo en mi corazón: algún día, y hágale. Y luego me mandaron a portería, ya de ujier. Uy, no, qué rico, ya subí, ya ascendí, soy ujier. Y atendí a los hermanitos, y hermano, vi que se siente ese amor, el tintico, todas esas cosas. Pero yo mirando para allá, yo algún día. Y empecé a crecer, a experimentar todo eso. Primero me enseñaron a tener un corazón de servicio. Y cuando finalmente llegó el momento de poderle servir al Señor en el altar, esa ha sido la experiencia más hermosa que he tenido por más de 25 años de mi vida. Servir al Señor como adorador. Yo por eso les quiero decir, la adoración y el servicio van ligados. No puedo solamente adorar y ser un mal servidor. Yo necesito tener ese corazón dispuesto siempre. No solo a adorar, sino a servir. No lo digo yo, el Señor Jesucristo lo dice aquí en Mateo 4:10. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dígale al que está a su lado: la adoración y el servicio van ligados. Siguiente punto de este sexto aspecto: la adoración sin servicio no es verdadera. Y esto sería como un refuerzo a lo que acabamos de hacer. Miremos esa cita bíblica, Hebreos 13:6. La adoración sin servicio no es verdadera. 13:16, perdón. 13:16. Creo que, ok. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios
se agrada a Dios, y de hacer el qué, el bien, y la qué, la qué, ayuda mutua. ¿Cuántos amamos ayudar a los hermanos de la iglesia? ¿Hay alguien con un micrófono activado? ¿Quieres participar? ¿Quién tiene el micrófono activado? Ok, vale. Muy bien. Atención con esto, amados. ¿A cuánto nos gusta ayudar a los hermanos de la iglesia? Amén. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos ayudamos a la familia? Pues de una, porque pues la familia, o sea, mi familia es la prioridad. Yo por mis hijos me hago despelucar, dice algunos, ¿sí o no? Yo por lo que es con mi familia no se metan, porque yo mi familia, y ahí está la familia. Pero ¿cuántos tenemos ese mismo amor hacia los hermanos de la iglesia? Amén. ¿Cuántos amamos ayudar a ese hermano, esa hermana que está pasando dificultades? Que sabemos que está enfermo, enferma, que le despidieron de su trabajo, que está pasando momentos económicos difíciles, que está enfermito allá en esa cama. ¿Cuántos amamos ayudar? Al menos de lo poquito que tengamos, podamos con amor hacerle una ayuda a ese hermano. Hermano, es que me queda difícil. ¿Cuántos al menos oramos por esos hermanos que están pasando? ¿Estamos ayudando? ¿O somos de los que vemos que se cayó la hermanita ahí en pleno culto y la risa no nos deja ni parar? Y ay, la hermanita ahí con ese golpazo que se dio todo tirado de la risa. No, que lo haga otro. Yo soy el músico. Que lo haga otro. Si la toco, la desmayo ahí de la unción que tengo como músico. No, tenemos que tener un corazón para ayudar, de la ayuda mutua. No se olviden, no se olviden, porque de esos sacrificios, aquí nos está diciendo, ayudar muchas veces es sacrificar algo que a mí me cuesta, porque es que estoy dando algo que quizás yo también necesite, pero veo que hay gente que está más necesitada que yo, y si yo me zafo de algo que sé que me cuesta, si sacrifico eso, ir a escuchar a ese hermano, visitarlo esas horas, hacer lo que pueda, esa obra hermosa como cristiano, eso es un sacrificio del cual Dios se agrada. ¿Se dan cuenta lo lindo que es poder comprender esto? No es que no se lo merece, porque es que el hermano esto, el hermano lo otro. No, es que las obras que hacemos no es para agradar a los hombres. Las obras que hacemos es para glorificar al Señor. Es para que su nombre sea exaltado. Allí estoy yo rindiendo esa verdadera adoración a Dios con mi servicio, con mi vida, con mi integridad. La ayuda mutua entre creyentes es participio activo de la adoración a Dios. La ayuda mutua entre creyentes es participio activo de la adoración a Dios. Ahí se encuentra esa cita, Filipenses 4:18. Miremos esa cita, Filipenses 4:18. Nos dice lo siguiente: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido el Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí, mis amados hermanos, vemos que la ayuda sigue siendo una parte esencial dentro del pueblo cristiano. Las ayudas, los aportes, el apoyo económico que tú das para la obra del Señor es para ese crecimiento de la obra de Dios. Es la ayuda. ¿Estoy cumpliendo lo de la anterior cita? Claro que sí. Y aquí se está rectificando de nuevo. Es olor fragante la ayuda que tú hagas para el prójimo. Ayuda de acuerdo a tus posibilidades, pero ayuda, porque número uno, de eso se agrada a Dios, y número dos, eso es una ofrenda de sacrificio, de olor fragante para Dios. Entonces sí vale la pena ser serviciales, sí vale la pena recordar esta frase: la adoración y el servicio van ligados. Muy bien, séptimo punto: a Dios no le agrada cualquier tipo de adoración. A Dios no le agrada cualquier tipo de
adoración. Los profetas de la antigüedad advirtieron al pueblo de Israel que mucha de esa adoración que se ofrecía a Dios, Dios la aborrecía. Veamos esos fuertes términos en los que Dios expresó esto. Isaías 1:12 al 14. Isaías 1:12 al 14. Veamos esos términos. Dios aborrece la vana ofrenda y la vana adoración. Dice: ¿quién demandará? Isaías capítulo 1, versículo 12 al 14. ¿Quién demandará esto de vuestras manos? Esta es la Reina Valera, muy bien. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Amós capítulo 5, versículo 21 al 24. Nos dice lo siguiente. Amós capítulo 5 versículo 21 al 24. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como el impetuoso arroyo. Esa idea que nos han vendido de que todo vale para adorar a Dios, eso no solo es falsa, sino que es sumamente peligroso para la iglesia de Dios. Fuerte, pero verdad. Todo vale, no, todo. No todo es adoración para Dios. Mucho cuidado. No todo el incienso que se ofrece en el altar es incienso santo. Hay mucho incienso contaminado de pecado, de inmundicia, de engaño. Es terrible. De iniquidad, manos sucias tocando instrumentos, corazones corrompidos adorando a Dios. No todo lo que se ofrece en el altar es santo para Dios. Y Él dice, y esa voz sigue hoy día con más vigencia diciendo: sed santos porque yo soy santo. Es importante, iglesia. Quitémonos ese concepto de que todo vale. Y pastor, perdóneme, usted que está allá, perdóneme, pero yo le tengo que decir algo. Usted me puede decir: pastor, es que si yo bajo a esos muchachos que sé que están en pecado, que están en fornicación, que están haciendo esas cosas indebidas, me quedo sin músicos. Pues pastor, quédese sin músicos, pero que el altar no sea contaminado por el pecado. Se tiene que predicar la santidad en la iglesia de Dios. No más alcahuetería, no más liviandad, no más músicos mundanos que están tocando los fines de semana en tabernas, en bares, en conciertos del mundo, y llegan el domingo enguayabados a tocar a la iglesia. Eso ya no más. ¿Cómo creen que el Señor se siente? Miren esos textos que estamos leyendo. No quiero escucharlos más, aborrezco su adoración, la detesto. Ya no más. Sed santos porque yo soy santo. Perdónenme que me volví predicador un momentico, pero es necesario. Se me salió el pastor. Es necesario. Amado pastor, recuerde cómo empezó. A voz, quizás con una pandereta, quizás con una guitarrita, pero empezó. Y esos cultos eran de tremenda bendición. Hoy día tienes tu altar lleno de luces, lleno de músicos, lleno de instrumentos y contaminadas alabanza para Dios.
¿Qué quieres? ¿Agradar al hombre pero desagradar a Dios? No, prefiero 1000 veces agradar a Dios. Prefiero 1000 veces tener al menos un músico que sea en santidad, que ese músico va a traer la presencia de Dios, y no 10 músicos llenos de inmundicia, contaminando la casa del Señor, contaminando ese altar. Es importante la adoración verdadera, la adoración genuina, una adoración en santidad, en pureza, en verdad. Eso es el fino enfoque con el cual ya empezamos a acercarnos al final de esa parte. ¿Cuál es la adoración que agrada a Dios? Una adoración santa, una adoración genuina, una adoración que brote de un corazón verdaderamente consagrado a Dios. ¿Saben algo? Amo ver a esos músicos cuando están adorando al Señor y su voz se quiebra. ¿Sabe? Porque sé que allí el Señor los está ministrando, porque es tan fuerte la presencia del Señor que no pueden ni cantar. Pero hay tanta unción de Dios en esos muchachos que la gloria de Dios se mueve de forma maravillosa en la iglesia. Eso es bello, es hermoso. Esa unidad en el Espíritu, adorando un solo Dios, un solo espíritu de adoración. Es necesario, iglesia. Quitémonos, vuelvo a repetirlo una tercera vez, ese concepto de que todo vale. No. Octavo punto. Siguiente diapositiva. Adorar incorrectamente puede ser peligroso. Adorar incorrectamente puede ser peligroso. Amados, debemos tener presente que el verdadero adorador siempre se acerca a Dios consciente de su propia indignidad. Y aquí me paro otro momentito. Tú, querido músico que estás en este lugar, tú que eres músico o adorador, tú que cantas, que tocas un instrumento, tú eres consciente de tu estado espiritual cada que vas a adorar a Dios. ¿O te has vuelto tan insensible que ya no te importa cómo esté tu corazón, sucio, limpio, como sea? Te has vuelto insensible y solamente te has vuelto un músico como tantos que hay en las iglesias del mundo. ¿O tú eres consciente cada que vienes a adorar a Dios? Señor, tú sabes las luchas que estoy llevando día a día, pero tú sabes, Señor, que amo adorarte, que es mi deleite buscar tu presencia, que cuando yo me siento allá a tocar ese instrumento, yo siento un gozo, siento algo tan bello en mi vida que me transforma, que cuando tomo ese micrófono, yo siento tu unción, tu gloria en mí, y tú me has enseñado, Señor, que aunque yo soy infiel, tú permaneces fiel. Yo estoy consciente aquí, Señor, de que solo tu sangre me puede limpiar, me puede perdonar de toda iniquidad. Y te esfuerzas toda la semana para tratar de esos días en que tienes que venir al servicio, venir lo más puro, lo más limpio que puedas delante de Dios, porque eres consciente de tu indignidad. Somos indignos de servir a Dios, pero le servimos por su gracia y por su misericordia, porque Él derramó esa presencia, bendición sobre nosotros, esa hermosa bendición a través del Espíritu Santo. Derramó dones, te capacitó, te dio talentos, te dio capacidades, te dio sabiduría, y todo eso que tú sabes, el Señor lo necesita. Él desea que tú le sirvas. Recuerda Efesios 1, 6 y 12, fuiste creado para la alabanza de la gloria de Dios. Allí es importante ser conscientes que somos indignos. Hay una canción que siempre me ha gustado cantarla, y esa canción es de un ministro, pastor ministro René González. No sé cuántos hemos escuchado a René González. Y él
Él nos enseña algo y es lo siguiente. Él nos enseña algo y es importante saberlo. Gracias, amado. Él dice en esta canción: ¿de qué me vale alcanzar lo que quiera? Que me aplauda la gente si detrás del telón está sentado el dador de la vida, esperando que algún día le preste atención. Y luego le añade diciendo: Señor, perdona si el aplauso o cualquier comentario me hayan movido a llevarme la gloria a mi Dios. Me despojo de toda grandeza, mi corona arrojo a tus pies. Qué lindo poder encontrar esta verdad. Es algo maravilloso que lo lleva a uno a la reflexión, a entender que el único que es digno de gloria y de honra no eres tú. No es que te bajes y te pares como Absalón a la puerta de la ciudad, gracias, a ser adulado, a que te digan: oh, qué lindo cantas, no, qué hermoso. Tú deberías ser el director del coro, tú deberías ser el líder de la alabanza. Es que cuando tú cantes yo veo que como que los ángeles revolotean sus alas alrededor. Es que la expresión de tu rostro es tan hermoso cuando adoras. Oh, gracias, hermano, gracias. ¿O será que cuando a ti te llegan a decir algo, lo primero que tú dices es: gloria a Dios, es el Señor, yo no, es el Señor, a Él sea la gloria? Eso es lo que nosotros debemos entender. Lo que somos es por la gloria de Dios, por la gloria de Dios. Hay unos ejemplos que nosotros debemos tener presentes en cuanto a lo que es el verdadero adorador. Cuando eres consciente, recordemos esas palabras del profeta Isaías. Isaías, cuando vio el trono alto y sublime, dijo en Isaías 6:5, ahí están las citas, 3 citas: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿O qué me dicen de las palabras de Job 42:5-6? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y ni qué decir de las palabras del apóstol Pedro, Lucas 5:8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Nosotros también, como iglesia, como ministros, como adoradores, debemos recuperar ese temor hacia el Señor cuando le estemos adorando. Es que servir a Dios no es como servir a cualquier cosa, hermano. Es que tomar un instrumento y adorar a Dios no es como cualquier cosa. Dios es santo. Dios es digno de toda nuestra atención, de todo nuestro respeto, de toda nuestra sumisión. Dios es digno de ser exaltado. Y esa actitud tiene que venir primero desde el corazón, porque si solamente lo haces de una forma exterior, de nada sirve. Él no mira lo externo, Él no mira lo lindo que cantas, Él no mira lo lindo que ejecutas ese instrumento, Él no mira la habilidad que tienes para dirigir un coro, un ministerio. Él mira lo que hay en tu corazón. Cuando tú estás adorando al Señor, Él está viendo atentamente lo que hay en tu corazón. ¿Cómo está tu corazón cuando adoras al Padre? Ahí es donde reside la verdadera adoración. La adoración verdadera empieza desde un corazón genuino, verdaderamente genuino y dispuesto a adorar a Dios. Él mira tu corazón. Y le recuerdo ese tan conocido texto: muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y me atrevo a decir esto, y me hago responsable de esto que voy a decir. Para Dios es más importante 3 palabras verdaderamente que salgan de tu corazón, y no todo un temario de 10, 12 canciones solamente por fama o vanagloria. Para Él es más importante lo que hay aquí. Y si tú le empiezas a adorar desde aquí, las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Vas a ser más consciente de la necesidad de adorar verdaderamente al Señor.
hay que enseñar, hay que recordar el temor, la reverencia en la casa del Señor. Porque no olvidemos, Dios es amor, Dios es perdón, es gracia, es misericordia. Pero como dice también la Escritura, Él también es fuego que consume. Él también es fuego que consume. Tenemos que restaurar. Tenemos que restaurar. Y tú como músico has sido llamado a ser restaurador, a levantar ese tabernáculo caído de David. Tú has sido llamado a levantar un altar de adoración, no solo en la iglesia, en tu casa, pero principalmente en tu vida, en tu vida. Que arda el fuego en tu corazón cuando hables del Señor, que habla esa pasión, que ardas ese deseo en tu corazón siempre, siempre de adorar al Señor. Yo he conocido a muchos músicos que uno los ve tan lindos, tan humilditos, uno los ve tan tranquilos, muy lindos, o sea, tienen una forma de ser muy bonita. Pero ustedes vieran cuando ese hombre, esa mujer agarra ese instrumento para adorar, cómo se transforma. Uf, lo deja uno, pero wow. Es una persona que tiene fuego en su corazón, que sabe a quién está adorando. Está adorando a su Padre, está adorando al Señor Dios, está adorando al que es digno de toda la honra y la gloria. Eso es lo lindo, iglesia. Dios es fuego consumidor, es cierto. Recordemos lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Ellos ofrecieron un fuego extraño, el cual hizo que ellos fueran consumidos dentro del mismo tabernáculo, porque no ofrecieron la adoración que agrada a Dios. Fue un fuego extraño. Fue un fuego extraño. Esa historia está en Levíticos capítulo 10 versículo 2. No la vamos a poner, pero usted de pronto si lo quiere anotar para que lo investigue. Número 9, estamos ya llegando al final. Ya miremos cómo vamos. Bueno, nos queda un poquito más de media hora. Excelente. Bueno, ¿cuántos están cansaditos? Pónganse de pie un momentico. Vamos a poner de pie porque ya me están haciendo gestos indecibles. Vamos a estirarnos un momentico y vamos a hacer una pequeña pausa activa. Nos queda la última ahorita, son 2 puntos más, son muy importantes para esta parte. 2 puntos más, que es el punto 9 y luego una reflexión. Bien, así estiraditos, usted allá párese un momentico, vaya y tráigase o no sé, agüita, alguna cosita. Y continuamos en 2 minuticos. Amén, muy bien. Mire un momentico el que está ahí a su lado, detrásito. Hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Qué bueno verle. Amén. Qué bendición. Bueno, muy bien. Vamos entonces luego de este ratito, a irnos al último punto. Amén. Bien, punto número 9. Punto número 9. Vamos a ver lo que son los beneficios de la adoración. Beneficios de la adoración. Y vamos a tratar 4 puntos sobre ese aspecto. Número 1, no adoramos para ser bendecidos, pero somos bendecidos en la medida que adoramos. Repito, no adoramos para ser bendecidos, pero somos bendecidos a la medida que adoramos. Y le quiero preguntar, ¿para qué adoras? ¿O por qué adoras?
¿Quién me puede decir? Yo adoro por gratitud. Yo adoro por... Aquí tenemos una pequeña participación. ¿Por qué adoras? Yo siempre he dicho que yo adoro porque me siento viva, Ok. me hace sentir viva, o sea, me siento, sí, exacto, Sí. valga la redundancia, pero uno se siente como que hay algo que despierta en uno, hay algo que no quisiera salir de ese momento, me siento Ujú, viva, siento que estoy sirviendo para algo en el mundo. ujú. ¿Me va a entender? Dice, adorar a Dios es lo mejor que me ha podido pasar. Amén. Aunque al principio no lo entendía, cuando recién y yo empecé en la alabanza fue porque de parte de Dios Dios usó varones para decirme, pero que yo me haya propuesto a que me va a meter como al pastor le pasó, no. Ujú. A mí fue porque empezó el Señor a hablarme por siervos de Dios. Amén, muy bien. ¿Alguien más aquí que quiera participar? ¿Por qué adoras? Y prepárense de los que están allá conectados. Voy a recibir 3 participaciones así corticas. Cuéntame, Pipe, ¿por qué adoras? Es chistosa la pregunta, ¿cierto? Ujú, Porque a veces uno lo hace, lo digo en lo personal, siendo muy sincero, uno a veces, pues todo el mundo lo sabe, le he dicho, uno a veces se para ahí por rutina, sí, a veces, muchas veces sí es confrontante lo que el pastor dice, porque a veces uno se para ahí porque tengo que cubrir un puesto o tengo que servir porque si no sirvo entonces el domingo no sirvo, entonces me quedo sentado un mes, así, ¿sí me van a entender? ujú, ujú. Entonces a veces se hace es por rutina y no por pasión, como le decía usted, por rendición, sino por rutina, ¿sí? Ujú. Y ¿por qué adoro? Adoro porque siento que es la forma de expresarme delante de Dios. Amén. Es mi forma de expresión, ¿sí? Porque en lo personal no soy una persona de estar orando en intercesión, no, ¿sí? En lo personal no soy una persona que está hecho fuera, todo demonios, no, no soy de Ujú. esas personas, realmente mi esposa lo sabe, no soy de Ujú. esas personas, soy una persona Sí. muy expresiva románticamente en la música. Bien. Entonces adoro porque siento que así mi adoración llega, así mi alabanza llega, así mi voz llega delante de Dios. Amén. Es- Excelente, excelente aporte, Pipe. Gracias por participar. Vamos a escuchar a la esposa, porque ella va a decir si es cierto lo que el muchacho está diciendo o no. No, es Esposa. mentira. Mentira, no, es como más romántico. Es la manera de comunicarse con Dios, ¿sí? Y a mí me gusta que Él sea así, porque vuelvo a lo que hablaba el pastor ahorita y sobre la atmósfera que se crea en la adoración, ¿sí? Ujú. Él cuando se dedica a hacerlo en la casa, crea una atmósfera totalmente distinta a la que había antes. Y es Ok. bonito. Y pues yo obviamente también me uno a esa atmósfera. Me gusta mi concepto de adoración es más por rendimiento a Dios, ¿sí? Amén. Pienso que yo al adorar le estoy dando la mayor exaltación a Él, ¿sí? Estoy de acuerdo con esas adoraciones que no se hablan tanto de beneficio hacia uno, de que Dios dame, Dios levántame. Yo voy más con esa adoración que lo exalta a Él, Ujú. que al que es 3 veces santo, ¿sí? Me gusta. Entonces yo, exacto, la adoración para mí es ponerlo en primer lugar a Él. Amén. Rendirle homenaje a Él. Amén, amén. Muchas gracias por estas 3 participaciones aquí en el templo. Los que están allá conectados, levanten la manito para que aquí los directores de medios les den a ustedes el paso. El primer participante que nos diga para ti qué es la adoración. Nidia, te escuchamos. ¿Por qué adoras? ¿Por qué adoras, Nidia? Porque es lo único que yo puedo darle a Dios, ¿Es lo único que qué? que yo puedo darle a Dios, o sea, Amén. es la única forma Qué en la que bonito. yo puedo exaltarlo y decirle lo amo, ¿Mm? y o sea, es lo único que yo puedo darle a él porque él me lo da todo. Pero Amén. cuando yo lo Wow. adoro, es lo único que yo puedo dar. Wow, ese está bien, bien profundo también ese concepto. Muchas gracias, amada, por tu participación. Segundo participante, anímate que nos quedan unos minuticos. ¿Quién más desea
responder a la pregunta, ¿por qué adoras? Léeme los comentarios si hay. Profe, Sí, mi claro. esposo va a hacer opinión porque es que el celular de él se le apagó, pero él está igual con la clase. Jefferson. Con se todo gusto, amada. Dale, amado hermano, buenas noches, bendiciones. Cuéntanos, Buenas ¿por noches, qué adoras? Hermano, buenas noches. Yo creo que, no, estoy seguro que pues yo adoro a Dios porque para eso fui creado, Amén. para nada más. O sea, nosotros somos creados, cuando lleguemos al cielo vamos a empezar a adorarlo a Él las 24 horas, todo el tiempo. Amén. Entonces, no tenemos otro motivo, otra razón para haber sido creados, sino solo para adorarlo a Él. Amén, amén, amén. Muchas gracias por tu participación, amado. Interesante concepto. Para eso fui creado, para adorar. Ahí estamos dando la respuesta. Hebreos 1, 6 y 12. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. Muy bien. Tercera participación y última. ¿Tenemos algún participante más? Bien, muy bien. Se cierra la participación. Bien. Nosotros adoramos. No adoramos. Ojo el concepto. No adoramos para ser bendecidos. Pero nosotros somos bendecidos a la medida que adoramos. ¿Sí? Yo adoro y ya escuchamos 5 conceptos diferentes sobre el por qué adora. Algunos dicen, porque es que eso es lo único que puedo hacer porque Él ya me dio todo. Otros dicen, es que yo adoro a Dios porque es que Él es lo más grande, lo más hermoso que hay en mi vida. ¿Sí? Yo adoro, como decía nuestro hermano hace un momento, adoro porque fui creado para adorar a Dios. Ok, todos esos conceptos son importantes. Y ¿saben algo? Mientras yo adoro, soy bendecido. Soy bendecido. Si yo tengo el concepto de que yo llego y adoro a Dios para que Él me bendiga, estoy equivocado. Porque Dios no es mercader. Dios no es mercader de la bendición. Dios no es como aquellos a que nosotros podemos ofrecerle alguna cosa, algún beneficio, entonces a cambio de eso tengo otro para mí. No. Si tú buscas a Dios, Dios te bendice. Si tú te consagras a Dios, Dios te bendice. Pero no pienses que tú adoras, que tú adoras a Dios, que tú vienes aquí, ¿sí? A adorar a Dios para que Él te bendiga. No. Tú debes adorar a Dios porque es tu responsabilidad, es mi responsabilidad adorar a Dios porque fui creado para la alabanza de su gloria. Esa es mi responsabilidad. Ajá, vivo para adorar. He venido a exaltarte hoy. Y hay canciones que han sido escritas dando testimonio de esto, como las canciones que me están mencionando. Y saben algo, amados, poder tener yo este concepto claro de que la adoración no va a depender ni de mi estado emocional, ni es que si tengo ganas o no de adorar, no va a depender de que, ay, es que necesito que el Señor me ayude en una cosa, entonces voy a ir a alabarle, porque es que yo lo adoro y Dios es más bonito, me responde cuando lo adoro. Si yo tengo el concepto claro de que adoro a Dios porque es mi responsabilidad, para eso fui creado, a la medida que yo le adore al Señor, a medida que yo busque a Dios, a esa medida Él me va a bendecir. Él me va a bendecir. Pastor, pero es que usted no sabe las crisis, las cosas que yo estoy pasando. Estoy luchando con esto, con lo otro, de todo lo que nos queramos imaginar. ¿Saben que el Señor ama tanto la alabanza, aún en medio de las peores situaciones? Aún más ama Dios esa alabanza, porque un corazón que está sufriendo, un corazón que está pasando dificultades, alguien que está pasando los problemas más grandes que se pueda imaginar, ese hombre que perdió a su familia, ese hombre que injustamente lo despidieron de su trabajo,
esa familia que perdieron toda su casa en medio de un incendio, esa familia que le embargaron sus bienes, que están en la peor situación de su vida y que todavía lo sigamos viendo, que van a la iglesia y aún así siguen adorando a Dios. Hombre, Dios va a levantar a esas personas aún mucho más, y lo que el enemigo les pudo haber quitado, el Señor se lo va a devolver multiplicado. ¿Saben? Porque ellos entendieron que su alabanza a Dios no está condicionada por lo que están pasando. Si tú tienes una alabanza condicionada, estamos en problemas, porque entonces necesitas que Dios te esté encendiendo la mecha, animándote cada rato para alabar. No, en todo tiempo alaba al Señor. Salmo capítulo 34 nos dice: bendeciré al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gozará mi alma, se gozará mi alma. En el Señor lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendecir al Señor en todo tiempo es un acto de madurez de un cristiano que entiende que tiene deberes como cristiano, y de esos deberes está rendir una adoración pública y privada al Señor. Venir a adorar tanto en la iglesia como en su intimidad. Amada, si tienes el micrófono. Con mi esposo normalmente nosotros cuando nos acostamos ya, nosotros llega un momento de que ya están los niños acostados, todo el mundo está acostado y nosotros empezamos a adorar. Mi esposo canta una canción y yo canto la otra, sobre todo los coritos antiguos. Eso sí. Amén. Esos coritos pentecostales. Mi hermano Andrés y su esposa, Amén. una amiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bonito que tenemos ese compromiso como familia de hacer altar. ¿Cuántos acostumbran a hacer altar en su casa, en su familia? Pastor, lo hemos intentado, empezamos bien, los propósitos siempre, el 31 de diciembre, Señor, este año sí te prometo que a partir, bueno, el 1 de enero no, porque vamos a estar enguayabados de tanto tamal, lechona y de todo, pero a partir no, es que el segundo cae a mitad de semana. Señor, a partir del lunes, del lunes siguiente, vamos juiciosos a hacer el devocional en la casa. Y comienzan, bueno, el lunes, la familia, bueno, listo, todos para el devocional, el martes también, el miércoles, pero el jueves se nos empieza a apagar la mecha, y el viernes, y el sábado se nos olvidó, y el domingo, y el lunes tratamos otra vez. ¿Qué pasó? La ambigüedad que suele pasar es que miren, adorar, hacer altar, adorar, buscar a Dios es algo de compromiso continuo. Es necesario. Mire, un día escuchaba a un pastor dándose de esos sermones buenos que saben dar algunos ministros, y decía: te reto a que hagas lo que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo. Wow. Entonces queda uno como, ¿cómo así? Te reto a que ores aunque no quieras orar. Te reto a que tomes esa Biblia y la hablas y leas aunque no lo quieras hacer. Te reto a que cantes aunque no quieras cantar. Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Es un reto el que nosotros hagamos las cosas aunque no las queramos hacer. Y a la medida que empecemos a hacer lo que es responsable en nosotros, va a irse desaperezando el espíritu, va a empezarse a levantar y va a empezar a cobrar fuerza ese Gálatas capítulo 5, donde nos dice: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo del espíritu es contra la carne y el de la carne contra el espíritu, de manera que estos dos se oponen, hacen guerra entre sí, para que nosotros, que somos los que estamos ahí de paganinis en el medio, no hagamos lo que queremos, porque estamos en esa contienda. Señor, tú sabes que yo te quiero buscar, pero es que me cuesta. Señor, tú sabes que yo te quiero ser fiel, pero es que me cuesta. Ok, Señor, tú sabes que yo te quiero adorar, pero es que me cuesta.
Entonces hagamos ese esfuerzo, iglesia, para hacer lo que es necesario hacer. ¿Y qué es necesario hacer? Alabar al Señor, porque para eso fuimos creados. Segundo punto, transforma y prepara para la vida eterna. Ese es otro de los beneficios de la adoración. Prepara y transforma para la vida eterna, porque ya sabemos que esta será nuestra ocupación primordial en el cielo cuando nos unamos al coro, millones de seres que están adorando al que vive por los siglos de los siglos. Esa será nuestra principal adoración y será eterna. Recuerdan que en la clase pasada uno de nuestros hermanos también participó diciendo: tenemos que prepararnos aquí en la iglesia, porque en el cielo la adoración es eterna. Y si a ti te da flojera adorar aquí en la iglesia, yo no me imagino entonces cómo vas a hacer. Si en el cielo las 24, bueno, ahí es atemporal, en el cielo no hay tiempo, ahí es eternidad, el estado eterno, para siempre se adora a Dios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Señor, mándame de bibliotecario, alguna cosa. Señor, mándame para otro lado. No, allá vamos a estar adorando al que vive para siempre, para siempre. Esa va a ser una de las principales actividades. Será restaurada la adoración en el estado eterno. Qué bendición, mis amados, qué bendición esto. Los beneficios de la adoración es que amplía la cosmovisión sobre Dios, amplía el espectro de lo que es Dios. Dios es más que lo que nosotros venimos a escuchar del pastor. Dios es más de lo que nosotros leemos de la palabra. Dios es más de lo que nosotros cantamos. Dios lo llena todo. Dios está en todo momento, en todas partes, en el firmamento, en el cosmos, en todo lugar, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él es digno de ser adorado para siempre. Eso es Dios. Amplía la grandeza, la inmutabilidad de esa necesidad primaria por la cual fuimos creados. Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo debe adorar al que vive para siempre. Último punto. Uno de los beneficios de la adoración es que nos volvemos comprensivos, nos volvemos bondadosos, perdonamos con frecuencia y amamos más. Amamos más. La adoración, dígale al que está a su lado, la adoración te ablanda. ¿No les ha pasado a veces las hermanas cuando tienen que pitar esa pata? Está tan dura. Ese rejo solo le llevan 2 horas pitando y nada. Y échele más agua porque ya se secó. Uy, qué cosa tan dura eso. Eso era el cuero de marrano viejo, quién sabe cuánto tiempo tenía ya, que no ablanda. Bien, pero el fuego llega a un punto en que por fin lo ablanda. Amado, el fuego que tú experimentas a través de la adoración, de la alabanza, va a transformar el corazón, por más endurecido que esté, por más difícil que sea. El Señor, si tú eres un músico de esos con el estilo de Pedro, con el carácter de Pedro, que no te pueden decir nada porque ya están mirando con cara de puño, póngase a adorar al Señor de corazón. Él lo va a transformar y Él va a obrar en su vida y Él le va a moldear su carácter y Él lo va a volver más bondadoso. Si le costaba ser bondadoso, Él lo va a moldear. Él lo va a enseñar a amarle más. Y mientras tú ames más a Dios, más fácil va a ser para ti perdonar al que ves aquí. Va a ser más fácil perdonar, porque primero amaste al Señor. En la siguiente diapositiva dice: el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Qué te transmite a ti esa imagen que ves allá?
¿O será que se durmió? ¿Será que qué forma tan rara de dormir? ¿Cierto? ¿Mm? Eso es una posición tan hermosa de un adorador rendido en espíritu y en verdad. No se te olvide esa imagen. Mientras más abajo caigas para adorar, más arriba te va a llevar el Padre. Mientras más humilde seas como músico, como adorador, más te va a levantar el Padre. No dejes que tu corazón se llene de orgullo, de altivez. No dejes que las cosas banales de esta vida te llenen tu corazón y ocupen el lugar que solo Dios se merece. Mira esa imagen y acuérdate cómo el Señor te desea ver. Porque el que se humilla será exaltado. El que busca a Dios y rinde una adoración genuina y verdadera, da muestras de ser una persona humilde, sencilla, sabia, prudente, un ejemplo para la iglesia, para todos alrededor. Busca la presencia del Señor, ama su presencia más que nada, más que nadie. Ama vivir en santidad, deleítate en el Señor, deleítate en su presencia. Deja que Él te transforme ese corazón. Tú le has dicho: Señor, yo quiero ser un adorador verdadero y sincero como el de Juan 4. Pues busca al Señor con todo tu corazón, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Por aquí tengo una pregunta. Amén. No le importa el piso donde está. Yo no sé si es que estoy viendo mal, como que estás en una alfombra persa. ¿Dónde es que está? Ay, no, eso es como un colchón Pullman, de esos suavecitos. No, ¿dónde está? En la tierra. Mire qué señal tan linda de adoración. Ay, no, yo no me arrodillo ahí porque me ensucio. No, yo que me voy a arrodillar. Llegan y mandan: todos arrodillémonos como un acto de obediencia ante el Señor. Arrodillémonos y entonces hay unos que no, yo no me voy a arrodillar para mugrarme. No, ese piso duro, eso no. Pero mire, esa actitud tan bonita que él tiene allá refleja varios sinónimos de lo que es la adoración. La adoración es humillación. Adoración es humildad. Adoración es rendición. Adoración genuina y verdadera es la que sale de un corazón, porque un corazón es el único, un corazón quebrantado por la presencia del Padre, un corazón que de verdad, de toda la sinceridad, sea consciente de cómo está adorando, va a traer grandes beneficios para su vida, porque está siendo moldeado por la presencia del Padre. Y terminamos en esos últimos 10 minutos con esta diapositiva. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Afirmación: es el Padre el que busca un adorador. Es el Padre. Hay una canción que recuerdo, me ha ministrado mucho, que dice: todavía el Señor está buscando un adorador que levante su voz en alabanza y glorifique a Dios, que le alabe y que le adore en espíritu y en verdad. Y esa es una realidad. Todavía el Padre anda buscando un adorador. Si el Padre hoy te mira a ti, ¿va a encontrar en ti un adorador? Y no estoy hablando de los músicos, estoy hablando de los que entendemos la responsabilidad de adorar al Padre en espíritu y verdad. Él te está buscando a ti. Dígale al que está a su lado: el Padre te está buscando.
afirmación. Es el Padre el que busca un adorador. Dios busca auténticos adoradores, auténticos. Si tú dices, es que yo siento que mi adoración fluye más de esta forma o de tal otra, hazlo. Lo que te funciona, hazlo. Es que pastor, es que cuando yo estoy allá en mi devocional, yo siento la presencia de Dios porque yo pongo que tal canción y yo hago esto y lo otro. Hágalo, sienta la presencia del Padre, adórele en todo momento, en todo lugar. Sea un auténtico adorador. Cada uno tiene su propia forma de adorar, hágalo. Esa es su adoración privada, esa es su comunión personal con el Padre. Y otra cosa es la adoración pública, cuando estamos aquí congregacionalmente. Ahí nos unimos a toda la iglesia para adorar al Señor Dios. Haciendo uso de esa libertad en Dios, es que nosotros podemos tener esa gracia de saber que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Hemos sido lavados, justificados por la sangre de Jesús. Y dice la Escritura, acerquémonos pues confiadamente. Cuando vayamos al Padre, vayamos en adoración. No adorar genera una sensación de vacío constante en el hombre. No adorar genera un vacío. Si tú tienes una vida continua de adoración ante el Padre, vas a estar llenando, como ese libro, no recuerdo el título como tal, pero dice, tendrás el tanque lleno. Vas a tener lleno el tanque. Adora al Señor. Cada oportunidad, adórale. Vive lleno de su presencia. La obra de Cristo en la cruz reposiciona también al Padre en el centro del ser. La obra de Cristo en la cruz, ¿sí? Reposiciona. Y al reposicionar al Padre en el centro del ser, vas a entender que es necesario adorar al Padre, porque Él se supone que es el centro de tu vida. ¿En cuántos es el Señor Dios el centro de su vida? Él es el centro de ti. Sin Él nada somos. Si no contamos con su ayuda, con su orientación, con su aprobación, vamos a ir dándonos topes, golpes de fracaso en fracaso. Pero si le ponemos a Él como el centro, Él va a gobernar. Llamemos el reino del Padre a nuestro corazón. Que tu reino gobierne, como esa canción de David Escarpeta. El cielo gobierna. El cielo gobierna. Es necesario que sea el centro, que la obra de Jesús sea el motivo por el cual adoremos, por el cual nosotros rindamos esta vida en adoración. El propósito del Señor es llevarnos a ser un verdadero adorador de Dios. Ese es el propósito del Señor. Y Él justamente ahí le estaba explicando a la mujer samaritana en este capítulo 4 de Juan. El Padre, tales adoradores, Él ahí la estaba guiando, la estaba orientando hacia ese propósito central, que es ser un verdadero adorador. El Señor Jesús es quien nos enseña. Y el pecado trastorna muchas veces la voluntad, la oración, pero también tu adoración. El pecado trastorna tu adoración. No creas que con guardar, esconder o retener esas fallas, ay, nadie supo, todo está bien. No, eso va a ser un cambio muy significativo para mal en tu forma de adorar, porque tu conciencia no te va a dejar tranquilo, porque el que encubre no prospera. Que nada te estorbe tu adoración de un corazón puro y limpio ante el Padre, porque de tales adoradores Él se goza. En los íntegros es hermosa la alabanza, decía el rey David.
Nosotros también solemos a veces volvernos egocéntricos hasta para orar. ¿Recuerdan la parábola del publicano y el fariseo? Subieron los dos al templo a orar. Y el fariseo: Señor, gracias te doy porque yo no soy como este publicano. Yo ofrendo, yo diezmo, yo cumplo la ley de pie a pa. Yo soy el más santo de todos los santos. Yo guardo la ley hasta lo más profundo. Y al lado de él estaba de rodillas el publicano. Ni siquiera quería levantar su rostro. Con su rostro a tierra, como esa diapositiva ahorita, decía: Señor, sea propicio en mí, sobre mí que soy un pecador. Sé propicio. Y el Señor llega y le dice a los que les estaba enseñando: ¿quién de esos dos bajó justificado del templo? ¿El fariseo, el que yo soy más que todos? ¿O el publicano que dijo: Señor, yo no soy digno? Todos sabemos la respuesta. No dejemos que el egocentrismo nos contamine. Para orar, para servir, el centro debe ser Jesús y solo Jesús en tu vida, en tu servicio, en tu ministerio. Jesucristo es el digno de honra y de gloria. Jesús es el que murió en la cruz. No fuiste tú, fue Jesús. Él es el digno de la honra y de la gloria. El centro, los adoradores que Dios está buscando son aquellos que han entrado en una nueva relación con Él por medio de la fe en su Hijo. Esos son los adoradores que el Padre busca. Hemos llegado al final de esta clase, de esta asignatura. La adoración verdadera es tan extensa que esperamos, queridos alumnos, podernos ver quizás un par de meses más adelante para continuar con la segunda parte, porque es mucho el estudio sobre la adoración verdadera. Esperamos, con la ayuda y la gracia del Señor, que hayamos aprendido alguito, que hayamos entendido la perspectiva, la panorámica general, voy a redundar un poquito, la globalización, la cosmovisión de lo que es la adoración para Dios, y que hayamos comprendido muy bien que adorar no es solo cantar. Adorar implica muchas cosas. Si tengo una vida